Gracias por haber venido. Y nada, esto se trata de debatir un poquito sobre el alquiler vacacional, que nos den un poquito su opinión y demás. Y entonces, primero, saber si han escuchado algo sobre el alquiler vacacional. ¿Saben lo que es? ¿Saben de qué se trata? Sí, es una modalidad nueva, las nuevas tendencias del turismo y bueno, el gobierno de Canarias pendiente de regularizarlo y pues por lo que se ve y se oye en la prensa tiene ventajas y desventajas. Hombre, no es nueva, ha existido toda la vida. Lo que pasa es que últimamente lo que ha hecho es popularizarse y extenderse porque ofrece un rendimiento económico muy alto y sobre todo porque está dando salidas económicas a muchísima gente que tenía viviendas infrautilizadas y las está utilizando a nivel alquiler vacacional. Está mal regulado, nadie quiere coger el toro por los cuernos y bueno, eso está generando cierta polémica, ¿no? El perjudicado, sobre todo el trabajador de la industria turística, porque claro, una vivienda alquiler vacacional, el propietario es normal que tenga que invertir más en el mantenimiento. Son familias o personas que entran, disfrutan de la vivienda, se van y va rotando, tiene más desgaste la vivienda. Por tanto, ¿qué ocurre? Que sacas más dinero y en vez de alquilarla a un largo periodo de tiempo, interesa más en periodos cortos porque obtienes más beneficio. ¿Qué ocurre? Que el problema que se ve ahora, aparte de la regulación, como bien apuntaba Ezequiel, es que no hay viviendas a precios asequibles para personas que ganan 1.100, 1.200. No llegan porque es imposible. Que no hay, el problema es que no hay viviendas. Quizá no hay aquí cerca, ¿no? En la zona turística, en lo que es el Cogollo, ¿no? Arona, Adeje y ahora Guía. Donde hay más y se está moviendo un poquito es en San Isidro, que hay un montón de viviendas. Creo que además es uno de los municipios con más casas cerradas, las llamadas de los bancos tóxicos, ¿no? de viviendas que están abandonadas y bueno, que están ocupadas irregularmente. Hay que regularlo. Hay una asociación canaria, ¿verdad? Del alquiler vacacional. Ellos dicen que pagan sus impuestos, pero el hotelero, o sobre todo la patronal de las hoteles, dice que no juegan con la misma baraja. Es decir, no pagan ni los mismos impuestos, ni tienen las mismas cargas los hoteleros, que para ellos es competencia desleal el alquiler vacacional porque no pagan tanta cantidad de impuestos, ni tan altos, claro está. Es una oportunidad de negocio y esto es una realidad. En un mundo competitivo la oportunidad de negocio surge donde una persona ve una ventaja donde otra persona ve un riesgo. Y esto es invertir, estos son los negocios. Ciertamente está mal regulado, pero se puede arreglar. Pero lo que no podemos hacer es descartar una oportunidad de negocio que puede beneficiar a Canarias, sobre todo porque los grandes destinos turísticos por excelencia, exóticos, Marrakech, Túnez, Egipto, están volviendo a consolidarse. Entonces nosotros tenemos que ampliar nuestra oferta alojativa y el alquiler vacacional es una oportunidad importante que deberíamos de replantearnos. ¿Es verdad que está mal regulado? Sí. ¿Se puede arreglar? Sí. Como bien decía Ezequiel, nadie quiere coger el toro por los cuernos, pero nadie execra al 100% el tema de la oportunidad del alquiler vacacional. Entonces lo que no podemos hacer es decirle fo a una oportunidad de negocio que ya se utiliza en otros países del mundo, no solamente en España. Estados Unidos entero utiliza el alquiler vacacional, de hecho es una modalidad. Afecta negativamente el coste del alquiler de la vivienda tradicional, es decir, para una persona que viva y que necesita un alquiler, claro que afecta, pero precisamente eso es la falta de regulación. Es decir, tenemos que regularlo, es decir, las administraciones públicas tienen que tomar su papel, pero tampoco podemos decir, esto va a costar tanto dinero, no, tiene que haber un baremo, como lo tienen pues el resto de los hoteleros. En un destino turístico como Costa de Eje, como Playa de las Américas, como Tenerife en general y Canarias a nivel de destino turístico, nosotros no podemos perder esa oportunidad, sobre todo por la idiosincrasia de la sociedad canaria. Ustedes saben cuánta gente viene a Tenerife y quiere ver exactamente lo que comemos, cómo nos vestimos, qué es eso del traje de mago, se sorprenderían. Entonces, cuando ustedes viajan, ¿qué quieren ver? ¿Dónde quieren dormir? ¿Quieren el todo incluido o quieren ir a donde están la gente que vive realmente allí? Yo no sé si alguna de ustedes habrá ido claro, o alguna de ustedes habrá ido a lo mejor a Egipto, o a Marruecos, o a Túnez. Pongo estos ejemplos porque son los que están más cercanos. Seguramente que querrán comer en un lugar donde comen las personas que radican y que viven allí. Pues lo mismo está pasando, nosotros no podemos perder una oportunidad de negocio.
siempre y cuando esté regulada. Eso no podemos perder, si nosotros no lo aprovechamos, alguien mal lo hará. Hay una cosa importante, creo yo, que no podemos ir en contra de los nuevos tiempos, ¿no? El Airbnb, el particular que cuelga en portales y su casa para alquilar fines de semana, pasa en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas, aquí, hay en Fañabé, hay un montón de gente, cuando vienen a congresos, pues prefieren alojarse en una vivienda particular. ¿Por qué? Pues porque, bien señala Carol, van a conocer más gente de aquí, están independientes, les sale más económico, es que son todo... Y luego la tendencia en todo el mundo es esa. ¿Qué pasa? Que el anteproyecto de regulación de la ley vacacional ponía, según decían sobre todo la responsable, yo la he entrevistado un par de veces de una de las asociaciones que hay potentes en Canarias, es que los requisitos que si tenían que tener un acceso con unos metros, tenían que tener una señalización, tenían que tener una serie de cosas que a ellos no les interesaba. ¿Qué ocurre? Donde está el dinero sumergido es donde no se declara, aunque ellos dicen que ellos sí declaran sus impuestos, pero no declaran en función, muchas veces no declaran en función de lo que ingresan. No, sí se declara, es decir, el problema, el alquiler vacacional, Marc, ¿no has hablado? Debería estar más arriba porque ya ahora por la gran demanda de este alquiler vacacional no hay nada de alquiler larga temporada, y entonces todo el mundo puede permitirse comprarse una casa y debería estar como más equilibrado, o sea, porque no, para la gente que vive aquí busca un alquiler y no encuentra, y si encuentra es muy caro o pide cosas que no puede cumplir. Está muy limitado, ¿no? Tenemos que tener claro que el alquiler, a mi juicio, ¿no? El alquiler vacacional no es el problema, es decir, es como los coches no es el problema de que muera gente en las carreteras. El problema de que muera gente en las carreteras es la ineficacia, la ineficiencia, la ineptitud o la irresponsabilidad de la gente que conduce. El alquiler vacacional es algo similar, es decir, el problema es que el legislador no ha querido legislar, en este caso las administraciones regionales y nacionales, que son las que deberían legislar, el gobierno de Canarias, el gobierno de España, no lo han querido hacer, y se producen situaciones de fuera de la ley, como pasa con todo, ¿no? Si estuviese legislado no ocurriría eso, si estuviese legislado todo el mundo declararía, si estuviese legislado todo el mundo sabría cuáles tienen que ser las premisas para que una vivienda vacacional cumpla dónde puede estar y dónde no puede estar, y eso es lo que falta. Yo conozco muchísimos casos muy de cerca, por ejemplo, en el norte de la isla de Tenerife, zonas rurales a punto de morir, a punto de chapar las puertas, de cerrar porque la gente se ha ido, porque nadie se dedica al campo, cómo están renaciendo. Yo conozco una zona muy concreta del Alto de la Guancha, donde una pequeña tiendita de toda la vida, la tienda de toda la vida, la venta de toda la vida, estaba a punto de cerrar, y gracias a que en los últimos 2, 3, 4 años han proliferado las viviendas vacacionales en su entorno, no solo no ha cerrado, sino que el negocio prospera, y ya las hijas de la señora que toda la vida tuvo la ventita ya se quedan en la ventita a ayudarla, cuando antes no lo hacían. ¿Por qué? Porque se está generando unas pequeñas economías de escala en muchos sitios, que es importante y es positivo. ¿Qué hay que hacer? Que el administrador regule y legisle, que el gobierno de Canarias en este caso asuma su responsabilidad y legisle y diga, las viviendas canarias tienen que ser así, y estos son los parámetros de calidad que tienen que tener. Claro, la especulación del precio la ponen las propias personas. Es decir, si yo tengo una casa que quiero alquilar a larga temporada y de 600 euros que pagaban de alquiler mis inquilinos, ahora les pido 1.500. Claro, yo soy la que está especulando ese precio, estoy inflando ese precio. Pero todo esto viene a consecuencia de lo que está diciendo Ezequiel, es la falta de regulación de las administraciones competentes. Entonces, si hay una regulación en vigor, las cosas cambian. Fíjense solo una cosa, el disparate del anteproyecto inicial, que ya medio han paralizado y están estudiando de otra manera, que proponía el gobierno de Canarias. Hablaba, por ejemplo, de prohibir el alquiler vacacional en las zonas turísticas. Del sur. Entonces estás obligando al alquiler vacacional a venirse a los núcleos urbanos. Entonces, y a generar ese problema real de alquiler. Exacto. Es por presión de los hoteleros. Claro. Los hoteleros han presionado, ahí, sobre todo unas elecciones dentro de un año no van a querer estar en contra, y eso ha funcionado. Pero sobre todo lo que él señala bien es, y que Carol dice desde el principio, es la oportunidad de negocio y cómo está funcionando, ¿no? La Gomera, por ejemplo, la Gomera entera. Es imparable. Tenemos un montón de casas rurales que antes lo llamábamos un fin de semana rural. Lo que pasa es que ahora ese modelo de negocio que en La Gomera lleva la tela de años, porque yo recuerdo ir a La Gomera a una casa rural un fin de semana, eso es una vivienda vacacional. ¿Y de quién es? Pues de un señor que tiene una vivienda, que ya no vive allí,
y que la única manera que tiene de que no se le estropee la vivienda es pues alquilarla. Por ejemplo, que esto me pasó a mí hace 2 meses que fui, 2, 3 días. Los 3 días en los que tú estás en el medio de la nada, metida en la palmita y metido en un agujero y tú desconectas completamente. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? El comercio de la zona. O sea, han vuelto a tener esas tiendas, hemos dado vida, o sea que tiene sus partes positivas, claro que sí, pero y sobre todo desde el punto de vista de que son nichos de empleo. Ustedes que son estudiantes de turismo, en un momento determinado también se tendrán que plantear la diversificación de vuestra profesión, no solamente de cara al sector turístico hotelero, sino que a lo mejor en una oferta diferente. O sea, todo esto son oportunidades de negocio que bien reguladas generan un incremento al Producto Interior Bruto de nuestro canal, que es el turismo. Una riqueza directa a la gente. Claro. Muy directa. Del mismo caso que yo decía antes, ya te dejo hablar, Ceci. No, siguiente pregunta. En la misma zona que hablaba antes de La Guancha, le está dando trabajo a 2 chicas que limpian esas casas a través de una plataforma para las que Entonces, trabajan. empleo, ¿no? Está generando empleo. Ya lo está haciendo. Además, a gente que no tenía una ubicación laboral clara porque no tenía una formación, porque provenían de una zona rural concreta, y les está generando un empleo, no de gran calidad, pero sí regulado, y pagando sus impuestos y pagando su seguridad social y cotizando, etc. Eso es importante. Y hablando del tema de la regulación, ¿consideran que si estuviera regulado los beneficios serían los mismos? Serían mayores. Mucho más. Más porque hay muchas viviendas cerradas que se pondrían en funcionamiento. Pero regulados en función de lo que diga la gente del sector real, no de las presiones de determinados lobbies turísticos que quieran influir. Regulados en esa función, como En plan, que ocurre no ahora. sean los hoteles los que... Claro, porque Claro, conocemos claro. sectores empresariales muy potentes que presionan y para que la ley vaya por determinados cauces, y luego son los mismos que están habilitando edificios completos antiguos de viviendas en apartamentos de alquiler vacacional. Eso es lo que hay que luchar, eso es lo que no está bien, porque eso sí es una competencia contra el hotel, no las casas o los apartamentos. De personas en concreto, Exacto. individuales. Ya les está pasando que tienen el hotel funcionando y la mano de obra no puede trabajar igual de bien viviendo a 10-15 minutos que a 1 hora, hora y Claro. media. Ellos ya lo están sufriendo, ¿no? Hay hoteleros que dicen, vale, yo tengo un chef y me interesa tenerlo cerca y tenerlo cómodo, y no lo quiero tener dentro del hotel, lo tengo en la torre de enfrente, ¿no? Y entonces, claro, me cobran más que un alquiler habitual, aunque sea durante un año, me cobran a nivel de un alquiler vacacional y no les interesa. Si regulando, pero regulando en función de lo que dicen quienes son los propietarios y que llevan trabajando de esta manera ya mucho tiempo, ¿no? Regular y no a través de esas presiones, ¿no? Es decir, yo no quiero tener aquí cerca un apartamento que cueste un 50% menos que mi habitación, ¿no? Yo creo que debían sobre todo, trabajar la especialización del servicio los hoteleros, darse a valer, y la competencia, bueno, pues despierta el ingenio, ¿no? Se tienen que poner las pilas también. Por una parte habría más ganancia de parte de los que hacen el alquiler vacacional, pero por otra parte yo creo que una persona que viene desde fuera y que tiene una casa aquí y la alquila para alquiler vacacional, no creo que no habla ni español, no vive ni siquiera aquí, no creo que esté pagando los impuestos, y si está regulado me imagino que habrá que pagar un impuesto o algo así al Estado, y entonces sus ingresos los harían. Se paga, los que están regularizados, El que IBI, son ¿no? muchas partes, pagan su IGI normal, como cualquier otra actividad Cualquier otro económica. negocio. Exacto, y luego lo que tienen que procurar es que los servicios que dan, o sea, la persona que limpia, la persona que mantiene, etcétera, estén dados de altas en la seguridad social y cobren, pero pagan sus impuestos. Luego esos impuestos que pagan al final revierten en la sociedad. Claro, se paga en sanitarias, educación, Exacto. carretera. Se paga el 7% de IGI como en cualquier otra actividad de esa índole. Los hoteleros dicen que hay un desfase, me dijo a mí Jorge Marichal, de un torno a un 20%, un 20, un 25%. Que no pagan. Claro. Sí, que elude la ley, claro. Claro, Claro, sí, no, pero no, claro, no, digo, no es lo en mismo. cantidad de dinero, de beneficio, que entre lo que paga por una habitación de hotel y una habitación en apartamento vacacional. Eso no se puede calcular. Pero eso que se no puede- se calcula. Y no puede ser lo mismo que tribute un Es que no es lo un mismo. bar de Yadar que Claro, tiene un claro. apartamento y quiere explotarlo que un hotel. No es lo mismo. Esto es como los autónomos, las cuotas de los autónomos, pues deberían pagar en función de los ingresos que tengan, no todos por igual. Yo te cuento lo que ellos explican, ¿no? Sí, sí, Es pero lo que- Quien cumple la ley anterior, quien cumple los parámetros que marcaba el gobierno de Canarias en el tema del alquiler vacacional, los requisitos para que una vivienda pueda acceder
está a un nivel de calidad alto, porque se piden un montón de cosas que Claro. hacen que esa vivienda no sea un Se hotel, considere. pero casi, ¿no? Entonces el tema es cumplir la ley y que la ley marque bien claro el camino y ya está. Y evite abusos como el que hablábamos antes, pues que un empresario con pasta compre o tenga un edificio de apartamentos enorme que antes eran para la gente normal y de repente lo remodele y haga alquiler vacacional y se dedica a especular con eso. Claro. Eso es lo que hay que Esa es luchar. la especulación. Y luego el problema que, bueno, mientras la cosa que el gobierno canadiense no quería, mientras que el alquiler vacacional sean destinos turísticos, en zonas centros turísticos, bien, el problema está que se ha visto en grandes capitales, donde los centros históricos se despoblan de los residentes y aparecen los turistas con los problemas, llegas a Barcelona, Mallorca, El Madrid. Gothic, también No, la al zona final Plaza hay Mayor, una gentrificación y, Sí. y se pierde la identidad de los centros históricos, porque sí, vamos a la historia, pero yo para ver turistas con toallas y tal, pues al final yo Pero es prefiero muy ver a la grave. doña comprando. Exactamente. Ahí se Es produce muy una grave pérdida de la identidad. falta de un estudio profundo Claro. por parte de las administraciones, porque igual que ocurre eso, y todos lo hemos visto, y tú además me pasó un ejemplo en Barcelona muy curioso, pero igual que ocurre eso, ocurre todo lo contrario. Núcleos, lo que hablaba antes, ya no solo núcleos agrícolas o alejados de tal. Yo pongo el ejemplo de mi pueblo, Icó. Tú vas ahora un sábado por la mañana, por la tarde a Icó, un domingo, y ves 10 veces más de gente de lo que veías hace 3 años. Y en su mayor parte es gente que procede del alquiler vacacional, porque Icó, por ejemplo, es un municipio que ha explotado, está explotando mucho eso, mucho sin regular, por cierto. Y le está dando vida a un casco histórico como el de un municipio que estaba muriendo, está recuperando vida. Entonces alguien tiene que hacer un estudio profundo, real, del fenómeno para aplicarlo. No lo puedes aplicar exactamente igual en Las Palmas de Gran Canaria, que acaba de sacar la ley, que en La Guancha, por poner un Hay que ejemplo. tener en cuenta la idiosincrasia de cada sitio donde lo quieran aplicar. Y entonces, hablando de la administración pública, habría que hacer alguna inversión para que se pueda regularizar, legalizar el tema del alquiler vacacional. En plan estudios Claro, y demás. Es lo que dice él, un Y ahí se tienen que estudio. apoyar en ustedes, Claro, en las claro, universidades, en sobre las todo, ¿no está? Es que ustedes son el nicho ahora mismo de conocimiento, porque ustedes son los que van ustedes se están formando para poder tener el sector por la mano. Entonces, la mejor manera de llevar a cabo una investigación es de la mano del sector universitario o del sector formativo vinculado, en este caso el sector turístico, pues sea una carrera de turismo, FP relacionados con la hostelería, económico, Sí. todo el sector tiene que sentarse y hacer un estudio en profundidad de las necesidades reales y de cómo podemos tener un destino turístico sostenible en el que converjan la oferta hotelera, la oferta de vivienda vacacional y las personas residentes, porque no nos podemos olvidar de las personas que residimos aquí. Porque claro, todo esto está muy bien, pero lo que desea decir, no se puede perder la idiosincrasia, porque al fin y al cabo eso es lo que vienen a ver. No nos olvidemos que vienen a ver cómo somos, qué comemos, cómo vivimos, cómo tendemos la ropa. Es que esto es la realidad, vienen a vernos. Entonces, tenemos un montón de playas, tenemos seguridad de sol, tenemos playas, sí, pero Tenerife, por ejemplo, una isla, ¿quieres nieve? Sube al Teide. ¿Quieres playa? Vas a cualquier playa de cualquier parte de la isla. ¿Quieres medio frío? Pues vas a la medianía. Pero en cualquiera de las partes tienes idiosincrasia, Claro. tienes cultura, entonces no podemos perder eso. Entonces hay que hacer un estudio en profundidad de la realidad del mercado. ¿Y se considera lo mismo el alquiler vacacional que el turismo rural? ¿O hay una diferencia? No. El turismo rural está mutando hacia el alquiler Hacia vacacional. Hacer alquiler vacacional. Sí. Porque al final No deja de ser el alquiler concepto no vacacional. deja de ser pues, el particular que mismo. tiene su vivienda rural con unas características. Que Y llega, te da la llave y... sí, pero no es lo te mismo maneja. quizá por la calidad del servicio a lo mejor que te puede hacer. Una casa Sí. rural pues tiene que tener unas Exacto. características. Y creo que también Luego están los hoteles emblemáticos. la tendencia con el alquiler vacacional es que alquiler vacacional sí, pero no cualquier cuchitril, sino Claro. que tenga un Exactamente. estatus, sobre todo en un Exactamente. destino como el que nos Unas hacemos Unas de exigencias Bangladesh. que existen, esas exigencias, o sea, la ley del gobierno de Canarias hasta tipifica, por ejemplo, cómo tienen que ser los percheros que están dentro de los armarios. Por ejemplo, ¿no? o que tienes que tener un secador, o que tienes que tener una lamparita en la mesilla de noche. Esas cosas están tipificadas y eso te da unos niveles de calidad mínimos, indispensables. En ese sentido se tiene que avanzar, ¿no? Y legislar mucho más. Y una cosa súper importante, sobre todo para ustedes que están estudiando ahora y lo verán y se lo contarán 1000 profesores o en 1000 congresos que vayan, es decir, cada vez se tiene más claro que en Canarias puede existir un problema a medio, largo plazo en cuanto a que ya no, el turista ya no se conforma con sol y con playa, Claro, que es lo que claro, lo más. claro, Claro. busca la ¿Qué experiencia buscan ustedes? personalizada, ¿no?
Y hay que enfocarse a eso. Está claro que a nivel de buenos hoteles lo tenemos, pero no son todos buenos hoteles, sol y playa, sino esa experiencia personalizada. Entonces se tiene que complementar todo. El viajero del año 2018 no es el viajero del año 1998. Las personas que viajan quieren otras cosas, quieren vivir en primera persona el destino. Y no quiere que se lo cuenten, quiere verlo. Entonces los vemos, nosotros, es que pónganse ustedes en el lugar cuando viajan, ¿dónde voy? ¿Tengo wifi? ¿Puedo ir a no sé dónde comer? Si comen ellos aquí, nosotros también. Es que esto es una realidad y tenemos que adaptarnos, pero depende de ustedes también. Ustedes forman parte de la evolución del mercado. Estamos hablando, o sea, se habla mucho hoy en día, y está el Cabildo, el gobierno ahora peleando porque se consuman en los hoteles productos canarios, peleando porque el turista, todo el mundo en contra del todo incluido, etc. Pues el alquiler vacacional es precisamente eso. El alquiler vacacional fomenta que el turista que viene consuma productos canarios. Que vaya al restaurante de la esquina, que vaya al bar. Y la ventita. Entonces está generando economía Directa. que habrá que alguien tendrá que hacer un estudio que en muchos casos hasta más que la que genera un hotel. ¿Por qué? Porque al final el dinero de un hotel se queda en el hotelero. En el hotelero. Y Y el hotelero es de fuera, los beneficios se van Que fuera. está muy bien, porque genera empleo y mucho empleo en grandes cantidades, que está muy bien, que eso hay que mantenerlo y hay que procurar que siga habiendo hoteles de calidad como es el caso de Adeje. Esa es la clave. Pero lo otro no es malo y no hay que prohibirlo, solo hay que regularlo. Es complementario. Claro, con el destino de 5 estrellas. Tienen que calidad convivir. estamos intentando Tiene que convivir. mantener. No podemos perder, yo creo, lo que es la realidad. Si tú sales ahí fuera ahora y preguntas a cualquiera que viva de alquiler si quiere cambiar de casa y cómo está el mercado, el enemigo es el alquiler vacacional. Exactamente. No Y es hay- un error, es un error. Bueno, también habría que ver cuáles son los intereses de que por qué consideran eso enemigo. No, pero Pero no, para no, para el no es que residente, ¿no? no es que, vamos a ver, no es que lo consideren, es que es la realidad. Es que te pones a buscar un piso de alquiler, bueno, tú has buscado. Sí, es la realidad. Y a mí me viene a la radio, cada rato vienen personas que están buscando un piso de alquiler de largo tiempo, pero hay alquileres que valían 600 y que ahora valen 800 o 900 y gente con 1.200. Pero el problema no es el alquiler No es el alquiler, vacacional. es la especulación que ejerce la persona Claro, que que alquila. nadie ha regulado. Que no lo han regulado. Si es como consecuencia ha comen- de que muchos propietarios prefieran Claro, Claro. alquilar vacacional donde saca más beneficios que alquileres a larga temporada. Exacto. Donde Pero a lo por mejor eso ha habido es- problemas, a lo mejor ese inquilino ha tenido problemas que no le ha pagado el inquilino y le ha sido Exacto. tal Bueno, y hay dice, cada pues, caso. También hay quito un el ejemplo negocio y lo contrario. pongo Hay ahí. quien prefiere decir, pues yo prefiero alquilar a una persona a larga temporada aunque gane menos porque me va a cuidar más la casa. Claro. Pero es que eso depende. Entonces, Por ejemplo, creo que en las comunidades de vecinos tú tienes que tener, por ejemplo, un acuerdo unánime de la Junta de Propietarios para poder determinar que esa vivienda es vacacional, porque claro, es lo que se plantea. No es lo mismo una persona que vive continuamente, cotidianamente allí, Eso no a está- una no persona está muy vinculado, no está que muy va y vinculado. viene, porque no es lo mismo, porque no lo va a cuidar igual. Entonces, claro, depende también la Junta de Propietarios también tiene lo que deciden. Y sobre También. todo, no se puede dejar en manos de los ayuntamientos, que es lo que se ha pretendido, la legislación y la vigilancia, porque los ayuntamientos no tienen herramientas ni presupuesto para vigilar dónde hay vivienda vacacional, si cumple los requisitos o no. No, O sea, porque eso no es competencia es suya. normativa y son Competencia, leyes que tienen exacto. que llevar administraciones más potentes que realmente Claro. tengan inspectores, tengan tal, porque los ayuntamientos no las tienen y no las van a tener nunca. El objetivo de los ayuntamientos tiene que ser otro, no es. Y son impuestos que repercuten además Claro. en esas instituciones, ¿no? O sea, está claro. Pedro Martín, alcalde de Guilladisor, hace ya un par de meses o tres, levantó la voz diciendo ¿qué hago con los trabajadores? ¿No? Porque hay una cadena, hay proyectos hoteleros muy potentes, Alabama, Palacio de Isora, el que viene nuevo, etcétera, y el problema que tienen ahora ya no es la mano de obra cualificada, que cada vez se va formando más, sino dónde los ponemos, en Playa Blanca allí, en tiendas de campaña o en Fonsalía. Ahora están diciendo, y a ver dónde meto a la gente. Es que no hay nada para alquilar. Ni en Guilladisora, en Adeje, si te pones a buscar, es como la última Coca-Cola del desierto, no hay por ningún lado, ¿no? Hay un poco más, ya te digo, San Isidro, San Miguel un poquito, algo en Arona Casco y tal, pero aquí no hay nada. Y lo que hay es... precio que y lo un que hay aquí trabajador de la zona hotelera pueda pagar es y carísimo. vivir. Lo ideal es lo que él señala muy acertadamente, y claro,
regulen, Claro. regulen y puede convivir como convive en todo el mundo. Lo que no podemos es mirar hacia atrás, ¿no? O no mirar. No mirar, exacto. O poner, como se han hecho en tantas competencias en materia de seguridad, en servicios sociales, etcétera, en cultura, es poner la pelota en el ayuntamiento, como es el más cercano y es donde todo el mundo toca la puerta. Entonces, ya está bien, porque si miras la administración pública hace 20 años y lo que es ahora, la cantidad de funciones que se han adquirido en policía, en servicios sociales, en tantas cosas que antes no hacían los ayuntamientos y que han ido acumulándose porque las ha dejado de hacer Cabildo, Gobierno y Gobierno del Estado, está claro, vamos, para mí, por lo menos. Más preguntas. Y hablando un poco de la falta de regulación y demás, ¿creen que en la situación actual en la que estamos, en el alquiler vacacional, genera un impacto medioambiental por la falta de regulación, de que no hay un control como hay en los hoteles y demás de los residuos? Yo creo que no especialmente, yo por la experiencia que tengo y la casuística que conozco es al contrario, el que utiliza el alquiler vacacional, a ver, Suele ser un un perfil... perfil más que busca más el contacto directo, la experiencia Con la directa y por naturaleza. tanto suele ser gente mucho más sensibilizada, sensible. aparte que viene de países del norte de Europa que están mucho más avanzados que nosotros en cuanto a eso, ¿no? Hay de todo, hay de todo. No sabemos ni siquiera a qué nivel de cuidado medioambiental están los hoteles, más algunos nos cuentan algún tema ISO, nos dan algunas cosas, normalmente están cumpliendo una normativa, pero que todavía ahí se puede mejorar y se puede avanzar. Sí es cierto, hay ¿no? una cosa que también se ha hablado un poco en los últimos meses, pero que afecta tanto al vacacional como al normal, y es la proliferación de los coches alquiler, por ejemplo, y lo que tiene que ver eso con la contaminación. El presidente del Cabildo proponía una tasa, y eso es una cosa que sí puede llegar a ser preocupante, no solo por la contaminación, sino por el estado de las carreteras que hay en Tenerife, en Gran Canaria, etcétera, ¿no? Que cada vez hay más coches, las carreteras no las arreglan, no hay viabilidad, no hay nada. Entonces esa quizás sea una de las cuestiones a estudiar, porque sí es cierto que los que estamos todos en la carretera vemos que cada vez hay más coches alquiler. Y eso Pero contamina sobre más. todo colapsa. ahora que es la temporada alta, el invierno es la temporada alta en Canarias, si no tocan lo mismo las colas que hay ahora que en verano. Exacto. No, claro, no. Yo porque sí, ahora No tenemos solo por la ahora actividad de los colegios y centros, sino que, claro, ahora se suma también todo se ese... suma todo. Pero no creo que sea un problema exclusivo del alquiler vacacional, sino en general del turismo, ¿no? Pero fíjate, que aquella propuesta de Alonso, ¿cuánto duró? Sí, porque 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 sí, salió otro lobby que es entre los rentacares. Se diluyó como un azucarillo a los Porque días. saltaron los lobbies de los Se rentacares y dijeron, diluyó, "Está loco", ¿no? que Pero es al que no final es la tampoco la solución. idea está... La solución a largo plazo- nada, porque... La solución a largo Que plazo no, que no será era la tan energía, mala, invertir ¿no? en Pero se energía diluyó con el sostenible. poder Es decir, económico, ¿no? en todos los aspectos, la energía sostenible tiene que invadir el pensamiento, la realidad y la cotidianidad. Es decir, esto de la energía solar, de la energía eólica, que aquí en Canarias gozamos de viento, tenemos un mar increíble, tenemos sol, nosotros podríamos autoabastecernos Claro. perfectamente. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, hay ciertos determinados lobbies que presionan, pero una solución viable, bueno, ya lo adelantó el presidente del gobierno, o sea, de aquí a tantos años la mayoría de los coches serán eléctricos. O sea, las medidas se toman, sí, lo que pasa es que tenemos que entender, nosotros pensamos a una velocidad y la realidad va a otra velocidad y la ejecución de las propuestas van a otro ritmo. Entonces, cuando podamos solapar todas esas velocidades, podremos tener una respuesta inmediata. A ver, planteémonos nosotros, ¿qué hacemos nosotros para reducir las emisiones de gas? O sea, las emisiones, ¿qué haces tú en casa? ¿Reciclas? ¿Realmente reciclas? ¿Cómo reciclas? ¿Dónde lo tiras? ¿O lo echas todo en un solo lugar? ¿Cuántas veces usas el coche? ¿Cuántas veces usas la bicicleta? Luego, aquí en Tenerife, en Gran Canaria es diferente, pero aquí en Tenerife, o sea, si tú vives en San Miguel y trabajas en Adeje, en bicicleta no puedes ir, en guagua mucho En menos. guagua mucho menos, Porque guagua no eficiente. llegas, porque los horarios no son compatibles con el trabajo. Entonces, ¿qué medidas hemos optado? Por ejemplo, yo me incluyo dentro de esa medida. Bueno, pues compartimos el coche, las personas que vivamos en tal sitio, ¿vale? Pero también depende del tipo de trabajo. Pero que la, Entonces, que es la complicado. cuestión medioambiental es más una cuestión General. general que No, un problema no, que no, No ven genere relación entre con que el sea alquiler por parte vacacional. del hotelero. No, Es creo lo que que decía Ezequiel, el perfil es de gente que quiere Claro. cuidar y que normalmente es respetuosa y... Sí, es cierto que el sector En turístico, general, ya no hablo específicamente de alquiler vacacional, sino el sector General. turístico en general, se ha adaptado mucho antes que otros Sí, sectores al claro. tema Sí, medioambiental. sí, es verdad. Yo creo que no por un convencimiento.
las grandes cadenas hoteleras, sobre todo, sino realmente por una demanda del cliente. Del cliente, El imagen, cliente, marca, y el necesidad, cliente busca ¿no? hoteles que Y- sean respetuosos con el Claro. medio ambiente. Entonces ya es una cuestión de imagen, como dices Sí. tú, que también de convencimiento, supongo, ¿no? Y Pero por ejemplo, necesidad, ¿no? estamos en un municipio, Adeje, que fue pionero en España, es pionero en España en la implantación del gas natural para su principal zona hotelera, ¿no? Eso es un avance súper importante. Y por eso... Y fuimos el primer municipio también que invirtió en placas solares cuando nadie invertía. Nosotros tenemos una parcela de lo que es el parque fotovoltaico, es una parte de ADEGE, es decir, y también hay ahora mismo 2 instalaciones municipales que están cambiando su sistema del calentamiento del agua a placa solar. Es decir, es una cuestión de voluntad. Es decir, una cosa es la realidad y otra cosa es la propuesta, pero las propuestas están. O sea, ahora nosotros como ciudadanos también tenemos que aportar. Es decir, cuando vayas a comprar un coche, ¿qué coche te vas a comprar? ¿Un coche híbrido? ¿Un coche de gasolina? ¿Un coche de gasolina? O sea, es una cuestión más bien, lo que decía mi compañero, de más allá, futuro, ¿no? Propia supervivencia, todos los hoteles, consumo de agua, cambio a LEDs, separación y reciclaje de basuras, utilización, como decía, el gas natural, todos lo han hecho y se están cambiando, y Supone una incluso hora. algunos que van a más, ¿no? Que tienen que habrá cosas todavía por hacer, está claro, pero hombre, desde hace 20-25 años han mejorado bastante, Sí, ¿no? Se han adaptado muy rápido, pero yo creo que es por propia supervivencia del producto. Hay hotelero, descuentos, por ¿no? ejemplo, impuestos en Claro. ADEGE. Claro. No porque hablar mucho de ADEGE no hay, pero es que realmente se ha hecho un buen trabajo. ADEGE, Sí. ADEGE descuenta en la tasa de recogido de basura a los hoteles, Exactamente. descuenta por cumplir con determinados parámetros que se marcan, no sé si de la Unión Europea Sí, o todo eso, sí, pero sí. no, Y se les tienen en cuenta, y claro, reciclaje. los hoteleros tienen instalado, fíjense, la gran mayoría de los hoteles que hay en Costa de Eje, de los grandes hoteles, tienen dentro de sus instalaciones contenedores específicos para el cristal, para el brick, y ellos mismos se encargan además de procesarlo, o sea, de llevarlo, de traerlo, o sea, tienen sus propios convenios con las empresas que recogen los residuos, o sea, que estamos hablando de un compromiso, pero también eso les repercute a ellos, o sea, pagan menos, es decir, se benefician, pero los ciudadanos también pueden beneficiarse de eso, ojo, al dato. Cuanto más reciclemos, más barata la tasa de la basura. Lo que pasa es que si reciclamos menos, pues evidentemente la tendencia es a subir, pero si recicláramos más, la tendencia es a la baja. Y a los pobres de Arico que los estamos invadiendo de basura, ¿no? Y volviendo Que un no- que va todo poquito para allá. al tema de nosotros como residentes, ¿creen que en el problema de nuestra actitud frente al alquiler vacacional hay algún problema más aparte de que nos sube el precio de la vivienda, del alquiler? ¿O creen que nuestra actitud es positiva o negativa? Marc, ¿qué nos has hablado? Yo creo Aparte del precio Que- de la vivienda, del alquiler de la vivienda, ¿hay algún de problema entrada más la en gente cuanto al alquiler normalmente vacacional? piensa mal del alquiler vacacional, ¿no? Porque tienen ese pensamiento por lo que yo he vivido, ¿no? Pero en verdad el alquiler vacacional, como decía Carol y él, Ezequiel, y que el alquiler vacacional es algo necesario para que el turista que viene aquí de verdad note cómo es Canarias, no solo la playa y los hoteles, sino cómo es la vida aquí, la comida, las costumbres. Pero es verdad que en cuanto al tema este del medio ambiente, una cosa que quiero decir es que yo he visto a los turistas que de verdad ellos su basura la tiran, pero en cambio la gente que vive aquí, no, en los miradores y en todas esas partes, no sé si habéis pasado por la parte de Torbiscas, ahí hay una cantidad de basura increíble, y eso no son turistas, sino la gente que va ahí por las noches a tomarse sus botellas y cosas así, y ellos son los que de verdad tiran toda la Los basura residentes esa a ahí. veces somos más... Sí, sí. menos Tenemos miedo al comprometidos. cambio. Nos da miedo, los cambios nos dan miedo. Somos humanos, es normal. O sea, si yo estoy acostumbrada a hacer ABC, me meten J, pues me da un impacto ahí a primera instancia negativo. Pero es que depende de cómo tomemos ese cambio, ¿vale? Hace muchos años el turismo se veía de forma negativa. Hoy en día es que ni se nos ocurre. Nosotros en Canarias a nadie se le ocurre pensar que el turismo es negativo. De eso vivimos. Entonces, ¿qué va a pasar con el alquiler vacacional? En un primer momento será pues malo, nos lo harán ver mal, tiene consecuencias negativas, sí, pero tiene muchas positivas, como las que ya hemos hablado a lo largo de la tertulia. ¿Cómo le damos la vuelta a esa tortilla? Integrando. Ha venido para Integrando, quedarse. ha venido para quedarse, no se va a ir. Entonces tenemos 2 opciones. O nos tomamos el cambio de manera positiva y nos aprovechamos del cambio, ¿m? Lo hacemos parte
de nuestra vida, o el cambio nos come. Entonces, consejo, aprovechense del cambio. Esto es una oportunidad. Las oportunidades son como los trenes. Pasan a una hora determinada. No, ese tren no vuelve nunca más, volverá otro. Pero no sabemos si será igual, mejor o peor. Entonces, si este es el momento, lo que hay que hacer es lo que decía el compañero Marc. Hay que adaptarse. Y nosotros, las personas que residimos aquí, somos los primeros. Es decir, yo no sé si ustedes habrán viajado o no habrán viajado, pero cada vez que viajamos y decimos que somos españoles y que somos canarios, se nos abren las puertas de todos los sitios donde vamos. ¿Por qué? Porque la gente que ha venido a Canarias siempre recuerda la amabilidad de la gente de Canarias. Siempre. Yo fui a un sitio y me dieron café y ni me lo cobraron. Esas son las cosas que recuerdan. Entonces, tenemos que intentar de alguna manera no tenerle miedo al cambio y sumar con el cambio. Y las medidas, lo que decía Marc, es decir, tenemos que ser conscientes nosotros, no podemos criticar lo que nosotros no hacemos. Ojo, tenemos que aprender a ser más Que conscientes. quizá a lo mejor lo teníamos en la prensa, sobre todo en las grandes ciudades, y lo hemos visto en la prensa, ¿no? En Barcelona, toda la turismofobia, en Baleares, donde a lo mejor sí que esa masificación o pérdida de identidad, ¿no? La Barceloneta, todo eso, pues sí que hay ese conflicto, eso nos lo venden los medios de comunicación y Nos quedamos y, con y- eso, y ¿no? nos quedamos con eso y un rechazo. Pero como decía Carlos y los compañeros, pues al final puede ser una oportunidad y lo que hay es que regularlo, ¿no? Claro, es que todo, la base Y sobre todo, del hombre, alquiler es también la quien regulación. tenga pues, su propiedad y quiera sacar un beneficio, pues da su legitimidad y luego que genere esa economía. Yo conozco gente que en la zona de Taucho tiene su segunda residencia, a lo mejor van por los fines de semana o van para las fiestas en junio y nada más, pero durante el año la tienen en el Airbnb, se quedan los turistas, van a comer al bar, porque también no tienen patar, porque dan servicio al bar que está allí de desayunos, de todo, con lo cual al final, como decía antes, genera economía. En eso, y no hay un rechazo en los taucheros con que vengan esos turistas, que generalmente el Sí, que viene porque- tiene un perfil más medioambiental de hacer senderos, parapentes, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, que es la temporada de parapentes aquí en Adeje. Oye, pues mucha de esa gente que alquila las viviendas en Taucho a través del Airbnb es para hacer ese deporte, esa actividad, Claro. y luego pues genera economía. Sí, luego ha habido también una falsa creencia, porque algunos se han encargado de extenderlas mucho, ¿no? Que puede ser por donde viniera un poco el rechazo, que se decía que, bueno, que el que venía a alquiler vacacional no estaba controlado, igual que en un hotel tienes que dar alta a la ficha policial, etcétera, ¿no? Sí. Que eso con el alquiler vacacional no ocurría, que podía venir mucha gente mala o mucho tal. En la realidad, volvemos a lo mismo, quien hace bien el buen alquiler vacacional sí está dando parte a la Policía Nacional. Existen empresas y agencias y tal que lo hacen, que lo gestionan y dan parte a la Policía Nacional de todas las entradas y todas las salidas. Quien lo hace mal, no, evidentemente, ¿no? Por ahí podría venir un poco de peligro de que se generase un cierto rechazo por una parte de la sociedad, pero al final yo creo que ha quedado un poco la gente no es tonta, la gente ve lo que hay. Y es bueno para si tú tienes una vivienda saber quién entra en tu casa. Claro, Claro. el primero que quiera saber quién entra a su casa es el que lo alquila. Tenerlo controlado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahora la compañera Mayra va a unirse al debate Ah, para ir ya. concluyendo. No ¿Quiere existe. terminar con unas preguntas? Mi nombre es Omaira y en conclusión a todo lo que han dicho tengo unas preguntas que hacerle. Dispara. Como bien dice el compañero Desiderio, no es lo mismo el alquiler vacacional que el rural y realmente de mucho de lo que han estado hablando ustedes es de la zona del norte que es mayoritariamente rural, cosa que sí está regulada, no como el alquiler vacacional que no está regulado en su totalidad. Nuestro trabajo es de la zona de Tenerife Sur y la pregunta sería la siguiente. ¿Está el alquiler vacacional a la altura que nosotros vendemos de Costa de Eje como destino 5 estrellas para que se llene de viviendas vacacionales? ¿Qué gracia tiene ir nosotros a las ferias internacionales y vender Costa de Eje como un gran destino cuando luego está lleno de viviendas vacacionales? No tiene nada No que sé, ver. no tiene nada que ver una Yo cosa creo con que la otra. tiene El que está que regulado formular- y cumple la ley y está bajo un paraguas de las agencias, las asociaciones, por ejemplo la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, y lo hacen bien, sí. Podemos ir a zonas de Roque del Conde en Adeje Sí. y ver casas de alquiler vacacional de 500 euros Calla- la noche. Callao que Salvaje, Callao flipamos. Salvaje. Callao, etcétera. Entonces al final Maravilla. volvemos al inicio. ¿Son la mayoría de las alquileres vacacionales de ese precio? No sé si es la mayoría, no no lo necesariamente. sabemos, No no tiene por qué necesariamente, no. serlo tampoco, no tiene por qué serlo, es decir, también hay en La Caleta donde el precio es alto, no porque la casa sea realmente excepcional, sino por el entorno en La el que está, ¿no? ubicación, Entonces claro. todo es
Al final lo que Todo hay que haber es un valorable. catálogo y una regulación. Si no tienes una Pero parte entonces, regulada, Pero ¿por tampoco qué? vamos qué? a llenarnos de casas vacacionales. ¿Por Lo qué los importante es hoteles de territorio. 3 estrellas se están invirtiendo, igual que las administraciones públicas, en grandes infraestructuras? No es el caso de las carreteras porque todavía no, pero han hecho ciertas inversiones que nos gastamos el dinero nosotros para que luego no venga el turista que se espera. No el turista, Es que ese es el problema no es ese. El problema es que un hotel, tanto una vivienda vacacional, tiene que invertir para mejorar sus instalaciones, sino que turista quiere que venga. Si tú no tienes un hotel o una vivienda vacacional o un alquiler rural en condiciones, pues no va a venir nadie. Así de claro, o sea, si tú no tienes unas instalaciones decentes en las que tú ofrezcas un servicio, no te viene ni el Papa, no viene ni Dios. No, No, y no tenemos por qué descartar que el Claro. turista que viene al alquiler vacacional no es el que queremos. Exacto, ¿por Lo qué? que hay es que vigilar que sea Claro. y que no proliferen los malos apartamentos en edificios cutres. Eso es lo que hay Eso es lo que hay que vigilar. No descartarlo, porque es un Eso es producto. correcto. Hablamos de cómo diferenciarnos de destinos competidores con nosotros en sol y playa. Yo qué sé, México, Turquía, Turquía, etcétera. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único que realmente nos diferencia con todos ellos? ¿Los Seguridad. hoteles maravillosos? No. La La seguridad. seguridad. ¿La playa? No. ¿El sol? No. Estamos en un entorno donde un tipo de Alemania puede venir a alquilarse una vivienda y salir a la calle a cualquier hora de la noche tranquilamente a dar un paseo. Eso nos, entonces, eso es lo que nos diferencia como Claro. producto. No podemos descartarlo de lleno, porque además no se va a descartar. Por mucho que alguien diga no lo queremos, no se va a eliminar, Aparte, aún sea ilegal. Es comparar, no sé, alguien de menor infraestructura, menor categoría con Tenemos 10 hoteles de 5 estrellas y ahora mismo, si ves las cifras de creación de empleo, están creándose tantos empleos, tantas No familias se ha que visto tienen. afectado, el hotel no se ha No, visto no, afectado, no, pero que porque- te quiero decir que no podemos comparar un hotel de 5 estrellas lujo con el alquiler vacacional Es que la y decir, infraestructura no es la decir misma. no vamos a tener pero tantas vamos a viviendas facturar. vacacionales Todos como los hoteles de hoteles 5 5 estrellas Ojo. lujo han evolucionado al concepto Claro, villa claro, y al no. concepto bungalow, Bungalow. que es un éxito. Los ducales, pero por ejemplo Bahía del Duque, pero ella dice, ¿para qué vamos a Madrid si estamos vendiendo también alquiler vacacional? No, perdona, es que somos un destino turístico de primer nivel, creo que el segundo más rentable de toda España, ¿no? Sí, Por ahí, primero, entonces, de la- estamos creando empleo, entonces ¿qué decimos? No vamos, lo dejamos ahí. La industria turística exige competitividad en cada segundo, en cada minuto. Yo creo que bendita la hora en que se ha apostado por un nivel, alto nivel, que da trabajo a mucha gente y que se está viendo que es lo que tira de la economía en Canarias. El que Podemos busca- podemos Y tener como un alquiler mismo vacacional de crea 5 el estrellas. empleo, Es compatible lo entonces. destruye. ¿Quién, En el los hoteles. turismo? No, el alquiler vacacional. No, vamos a ver. La vivienda vacacional no va a destruir el hotel tradicional. No, Eso no. es imposible. Eso El es hotel inviable. no. El que quiere hotel- El empleo de la gente. No. No debería. No debería. Al Debería. contrario, Pero ¿por qué deberíamos no? de Se supone que diversificarlo. la gente de alquileres vacacionales. ¿Cuánta gente cabe en el Valle del Duque? Vamos a poner que caben 500 personas. ¿Cuánta gente va a una vivienda vacacional? 5. No, pero por donde tú vas a lo mejor es por el hecho de que, a ver, lo que hay que hacer, volvemos, yo siento ser pesado, ¿no? A la Una regulación. regulación. Es decir, Claro. tiene que haber una regulación Claro. y una inspección que Claro. diga al de la vivienda vacacional, oiga, usted su vivienda la tiene que limpiar 3 veces por semana. Y va a haber un inspector vigilando que usted la limpie. Exactamente. Que está en Hay un perfecto servicio de estado. Ya limpieza vamos a para generar eso, que el exactamente. servicio de limpieza Yo va a estar. creo recordar cuando salió lo del borrador del decreto del gobierno de Canarias, lo que decían los alcaldes del sur y los empresarios que vale, vivienda alquiler vacacional sí, pero con una calidad acorde al Acorde, destino. es lo que te- y es eso lo que se decía consigue. antes. Y el Ahí propio es a lo sector. que me refiero que si está a la altura de los otros. Claro, O sea, lo que se de lo pretende se es vende. eso. Hay que Lo que se Claro, que lo hay que pretende es regular eso, que y esté barato. igual, No, pues que no. por eso regularlo. Aunque luego después son perfiles distintos y no todo el mundo tiene que ser, o sea, que vengan todos clientes tipo Bahía del Duque, pero habrá Lo- lo- otros lo- más lo- de lo que La pa- Pinta o el Bungambille, Pero es que etcétera, ¿no? las personas que trabajan en un hotel, en una infraestructura hotelera, siempre van a, el hotel siempre va a necesitar trabajadores y trabajadoras, siempre lo va a necesitar. O sea, no puedes, no tienes 500 camas y no tienes personal para mantener esas camas y esa infraestructura. O sea, el trabajador siempre va a estar allí, o sea, la función del trabajo, ¿vale? Y en la vivienda vacacional lo que yo creo que puede pasar es la externalización de servicios, es decir, que las pequeñas y medianas empresas ya se hace beneficiarán. con las Es decir, el ITTs, con las sector de la empleadas limpieza, de por trabajo ejemplo, temporal, ¿no? Claro, y el sector de la limpieza, Se pues yo hace. tengo una casa, ¿vale? La tengo en vivienda vacacional y la norma me dice la tengo que limpiar 3 veces por semana, ¿vale? O cada vez que haya una entrada o una salida, pues entonces es un servicio de limpieza eterno
que va y me limpie. Eso es generar empleo, directamente, ¿eh? A lo mejor yo te contrato a ti que tienes una empresa, yo soy una empresa, tú tienes otra. Y la persona que me surte los panes de bocadillo que yo les pongo a mis clientes, eres tú. Entonces, estamos hablando de que se diversifica más bien. Entonces, hay una cuestión importante también. Tú dices, bueno, crea o destruye empleo. Yo creo que te ha puesto el ejemplo de ICO, ¿no? Y de verdad, o sea, esas viviendas de alquiler vacacional no van a desaparecer. Eso va a seguir funcionando. Eso, vamos, se pongan como se pongan. Lo que no puede ser es que digan, vamos a regular y que echemos la pelota en los ayuntamientos, ¿no? Es que, porque eso fue lo primero que hicieron, así fue el rechazo de los alcaldes. Dijeron, no, regulen ustedes, díganme ustedes cuáles sí, cuáles no. Oye, perdona. Y ahora se está generando un disparate que es Las Palmas está yendo por un lado, Sí. Santa Cruz está yendo por otro. Eso es lo que no deberíamos Palma de hacer. Mallorca ya fue por su lado, entonces al final... La ministra de Turismo que estuvo en Arona, yo fui a la comparecencia, se le preguntó, estamos intentando concitar todas las impresiones, todas las voluntades para que se haga de acuerdo con todos los sectores y tal. Estaban intentando encaje de bolillos, es muy difícil, pero lo que no puede ser es lo que hizo el gobierno de Canarias, es decir, háganlo ustedes, ayuntamientos, que vale, nos daba la risa, ¿no? Porque encima que no es órgano legislador un ayuntamiento, menos una ordenanza, ¿no? No, legislar el gobierno de Canarias, pero proponían que cada uno aplicara una normativa diferente en función de la situación. pero eso es un desbarajuste, porque si no es un desbarajuste, es imposible. No, y luego sobre todo que no estaba permitido en los destinos turísticos, para que no genere ese problema en los núcleos residenciales, ¿no? Que es donde puede haber Y ahí es el donde más problema. conflicto con los residentes. Exactamente, porque son cosas... Y como dice Carolina, entonces el residente sería una de las personas más perjudicadas del alquiler vacacional. El residente que no tiene dinero para pagar el alquiler o que se queda sin vivienda porque le dicen, mira, que no te vamos a renovar el contrato. Si no se regula debidamente, Si no se regula, sí. Ya está pasando. Ya está pasando, de hecho, ¿no? Algunos Eso es una casos. realidad, es decir, los alquileres de larga temporada para residentes de trabajadores o tal, en ADES eminentemente es prohibitivo. Tienen que irse, como decía Nacho, pues a San Isidro o otras zonas. Claro, lo que una pasa consecuencia, es una consecuencia negativa. pero también, o sea, no tanto del alquiler vacacional, sino de la ley de oferta y demanda, es lo que La hay. Yo si tuviera... especulación pura y dura. No sé si- hay una serie de bungalows cerca del campo de golf. Yo conozco allí un par de personas que de cerrar su contrato a los 6 meses, si lo quieres ahora, al doble. Y se han tenido que ir porque... Y el dueño decía, no, es que fíjate, con lo que tú me pagas, yo pues me vienen otros clientes que vienen de manera temporal y gano el doble o el triple. Es que eso ya dependerá de lo No, que quiera. de esos clientes fuimos nosotros. Sí. Un caso personal. Estamos ahí alquilando la casa por un precio y se nos acabó el contrato. Mis padres querían renovar el contrato y dijo que no porque va a alquilarlo a vacacional Al doble. por el triple. El triple. El El triple. Pues alguien, triple de es la que a ver, semana. pues alguien debería legislar y defender esos casos. Es decir, Claro, una claro. familia que ha consolidado su vivienda Lleva tal ahí durante 3 10 años y lleva ahí, usted no, a ver, le puede subir La El subida del IPC, IPC, puede ir la subiendo subida tal, del pero IPC. no puede. La subida ha Pero sido del también- doble y del triple. O sea, es malo por un lado, pero también es legítimo. El Claro, propietario claro, que dice, contra, que voy a sacar el triple. Tú harías lo mismo, probablemente No, tu no familia tiene hubiese hecho lo demanda. mismo en el caso Claro, contrario. sí, Es decir, es Pero no- y lo que dice Desiderio, que no solo por el alquiler vacacional, sino por la ley de oferta y demanda, que debería también haber una especie de regulación, que no sé si existe la verdad, del alquiler de Pero si precios al de final regulamos pisos todo, normales. seremos El robots. Yo creo que más bien neoliberalismo una cuestión de aquí, sentido común también. O sea, si que depende se de salve lo el que quiera. pueda, ¿no? Total. Si tú tienes un bloque, vamos a ver, en el Fraile hay mogollón de gente que tiene apartamentos, ¿verdad? Que construyeron sus edificios y los alquilan. Entonces, ustedes imagínense que ahora cogemos un bloque de esos apartamentos y la persona decide que no los alquila por 300, sino los alquila por 500. Lo habrá quien lo pague y quien no lo pague. Porque no le queda Ahora, más remedio. Claro, porque no le queda más remedio. Entonces, pero lo que hablamos de la especular los precios depende de quién sea el dueño de esa propiedad o dueña de esa propiedad. Entonces, si yo me aprovecho de esa especulación y quiero sacar tajada, más tarde o más temprano esa especulación va a caer. O sea, más tarde o más temprano esto se va a regular de El alguna mercado manera. El es el que mercado es el marca que la manda. realidad. Entonces, si yo me he aprovechado, saqué a esta familia que me pagaban 600 euros de alquiler y le digo que no, que ahora me tienen que pagar 1.500, pues evidentemente sí, yo voy a ganar un montón de pasta durante un tiempo. Durante un tiempo. Llegará el momento en el que nadie me lo pague. Y luego que tribute en función de ese triple por ciento que Claro, está ganando, claro. ¿no? Que ahí está la clave. Ahí está la Ahí clave. está el beneficio. En cuánto tributa y cuánto declara.
Que Es distinto, en teoría con el alquiler vacacional se tributa más porque es una actividad económica y tributas como tal, ¿no? Y con el otro es distinto, creo que es un poco más bajo. Pero yo soy un pesado, pero todo pasa por legislar, todo pasa por Sí, regular. creo que ha quedado bastante claro que lo que se necesita es una regulación, creo que más o menos están todos de acuerdo. Para poder aprovecharnos un poquito todos después del alquiler vacacional, ¿no? Sí, para que... De una forma consecuente. Pues sí. Y si alguno quiere aportar una opinión final sobre este tema, sobre el... No, buscar, por ejemplo, es súper importante, buscar que el alquiler vacacional se agrupe a través de plataformas o de agencias, porque buscar también que sea una salida para ustedes, ¿no? Para los que se están formando en el sector, que el alquiler vacacional tiene que haber una fórmula y para eso tiene que haber alguien que la desarrolle, en el que se vea el alquiler vacacional no solo beneficia al que alquila y al Estado, o sea, al que recibe las perras y va para su bolsillo y al Estado que se lleve una parte de ese dinero en impuestos, ¿no? Sino que genere también determinados empleos de determinada calidad en torno a ellos, creando plataformas, obligando a agrupar por viviendas y que sea un gestor quien las lleve, un estudiante, una persona que se haya formado en turismo, etcétera, algo por ahí, ¿no? Buscar, y ahí es donde tienen las administraciones que incidir para que todas estas cosas que nacen, que insisto, que el alquiler vacacional no es nuevo, ha estado toda la vida, ha vivido un boom ahora, pero ha existido siempre. Yo recuerdo venir de cuando vivía con mis padres a un apartamento en Las Galletas que alquilábamos un mes. Eso es alquiler vacacional, a un señor que vivía allí. Y ni contrato ni nada, pagabas y tal. Y ahí, es importante lo que ellos dicen, si te fijas, realmente la industria turística es la que más reparte. Es la más, diríamos, funcional en cuanto, porque hay el sector hostelería, el ocio, ¿sabes? Son muchos los empleos que se generan, que reparte el turismo. Si lo hace el turismo tradicional, también lo hace el turismo vacacional, ¿no? Convertirlo en una oportunidad no solo para el que gana y para el que se lleva los impuestos, sino para ustedes, para los que se están formando en turismo. Porque yo estoy convencido de que tiene que serlo, tiene que ser una oportunidad. Lo es. Es una oportunidad de negocio que ustedes no deben de desaprovechar. Mantengo la opinión con la que empecé. Es una oportunidad de negocio y o lo hacemos nosotros o alguien más lo hará. Y no veremos esos beneficios que traerá de forma directa a la sociedad canaria. Hombre, aquí por un lado yo creo que están las grandes plataformas tipo Airbnb, que al final son como los hoteleros que tienen su sede en el extranjero y los beneficios le llevan fuera. Y luego están las asociaciones, pues aquí está la presidenta de la asociación, que recién es Rodrigo Rego, que pues ella y sus socios, imagino que son pequeños propietarios que tienen sus inmuebles. Yo hago una asociación, Top Canaren, también una empresa que se dedica a eso, claro. a nivel y ahí los beneficios eran para tal, un Airbnb, un Airbnb al final los beneficios y tal, y el otro día salió una noticia curiosa, la conciencia no medioambiental, sino por ejemplo el Airbnb retira las casas que ofertaban en Jerusalén por todo el pleito que hay con Israel y Gaza, entonces hay una conciencia no solo medioambiental, sino a través de una situación política conflictiva, pues deciden de guerra. Retirarlas claro, por la guerra y los conflictos, retirarlas de su oferta en la página. Pues quizá lo que hay es que poner en membrete o ponerlo, señalarlo los que no realicen las prácticas o no regulen bien y poner en valor que si lo haga y al final es una oportunidad y sobre todo pues para la gente canaria, propietarios que tienen su inmueble y que quieren dedicarse a esto, que lo puedan hacer bien, tributar y generar su beneficio y la empleabilidad y como se dice aquí buscar las oportunidades de los nichos de empleo para los estudiantes, para ustedes. Bueno, oye, a mí me gustaría, si me pasan la grabación, ponerla en la radio, si a ustedes no les importa. Claro, perfecto. O llevártelas a la radio y que ellas te lo expliquen. No, pero aquí ha sido muy interesante, me ha gustado también mucho la fórmula de las preguntas y lo que han dicho me interesa mucho Vale, ¿quedamos así? Pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, chao.